Muy bien, Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias al Señor por estar hoy aquí y por estar ante su palabra. Le invito a abrir su Biblia, por favor, en el libro de los Hechos. Capítulo 9. Versículos 32 al 43, eso vamos a estar compartiendo en esta mañana y vamos a leer una palabra en la cual lo que se hace evidente es el poder de Dios manifestado en el Evangelio, manifestado por el Evangelio y manifestado para el Evangelio. Ese es el título de nuestro sermón de hoy: el poder de Dios manifestado en, por y para el Evangelio de Dios. Leemos la palabra del Señor, dice Hechos capítulo 9, versículos 32. Y vamos a ver dos historias que están relacionadas y por eso las vamos a leer juntas y las vamos a analizar juntas. Dice la palabra de Dios: Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón, curtidor. Amén. Hasta ahí la palabra de Dios. Mientras yo leía esta palabra, este pasaje de la Escritura, pensaba que sería muy natural y sería lo primero que nosotros notaríamos. ¿Qué cosa? Los milagros que aquí ocurren. Acá vemos nosotros 2 milagros tremendos. Primero, un hombre llamado Eneas que hacía 8 años que estaba inválido. No había nacido así, pero hacía 8 años que estaba inválido. Y viene Pedro, se acerca y le dice: Jesucristo te sana, levántate. ¿Y qué hace Eneas? Se levanta. Ese es un milagro importante, ¿sí o no? Y sí, 8 años el hombre ahí postrado, y el Señor lo levanta. Pero inmediatamente después hay otro milagro, que es el milagro de una mujer que se llamaba Tabita. Tabita, que traducido es Dorcas. Tabita en arameo, traducido a qué idioma, al griego. Y si lo tradujéramos nosotros al español, sería Gacela. Ese era el significado del nombre. Me llama la atención porque se llamaba Tabita, traducido Dorcas. Nos lo traducen, tampoco entendemos qué significa nosotros. ¿Qué le pasó a esta hermana? Se murió. Y llamaron a Pedro. ¿Qué hizo Pedro? Vino, oró por ella
Y la mujer resucitó. Imagínense, tremendo. Sin embargo, el pasaje de hoy tiene que ver con esos dos eventos. Obviamente, por algo Lucas los pone. Pero lo que a mí me llama la atención son dos cosas. Primero, nosotros hemos visto que el libro de los Hechos es una historia de cómo el Espíritu Santo está obrando en la iglesia y a través de la iglesia. Siempre es Dios actuando, Dios haciendo llegar su palabra a distintos lados. El pasaje que nosotros leemos es la continuación porque nosotros hicimos como un paréntesis, Lucas hace un paréntesis para hablar de Pablo, y ahora vuelve a hablarnos de Pedro. Y dejamos a Pedro con la iglesia recuperándose de la persecución, pero siempre predicando el Evangelio. Y ahora es Pedro el que está cumpliendo esa misión. Y lo que a mí me llama la atención, y creo que es lo que nosotros tenemos que observar en este pasaje, es cómo Pedro llega a este lugar, a Lida, se encuentra con este enfermo, ora por él, se sana. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el resultado de lo que él hizo? De lo que él hizo no, de lo que hace el Señor a través de él. Que toda la ciudad, y no solo la ciudad, sino toda la región, por eso que Dios hace a través de Pedro, Eneas es alcanzado por el Evangelio, Eneas ve la bendición de Dios, pero la bendición de Dios no es solo para Eneas, es para toda la ciudad y para toda la región. Y fíjense, porque Pedro va, se encuentra con Eneas y ora por Eneas, y Eneas se salva, se sana. En una ciudad cercana, Jope, hay una mujer que muere, que era una discípula del Señor, y la gente, los hermanos de la iglesia, como la noticia de la sanidad de Eneas se había desparramado por toda la región, lo mandan a buscar a Pedro. Y Pedro va y ora. ¿Y quién recibe la bendición del Evangelio? Tabita, que resucita. La iglesia, que había muchas hermanas que eran muy bendecidas por Tabita, pero no solo es Tabita. Dice que todo Jope se enteró y muchos creyeron. La razón por la cual nosotros vemos aquí estos milagros, y lo que yo quiero que veamos hoy, es cómo Dios, a través del Evangelio, alcanza a personas. Y a cada persona que alcanza, cada persona que Dios alcanza por el Evangelio, no es una persona aislada. Yo quiero que en esta mañana nosotros, al mirar este pasaje, entendamos que Dios nos ha llamado a nosotros, pero que Dios no nos llamó para que nosotros seamos salvos y le conozcamos y nada más. Dios nos llamó como parte de un plan para alcanzar a todos aquellos a quienes Él escogió. Y nosotros somos parte de ese plan. Cuando Dios, por medio de Pedro, alcanza a Eneas, no estaba alcanzando a Eneas solamente, estaba alcanzando a Lida y a toda la región de Sarón. Cuando Dios resucita a esta hermana Tabita, no estaba alcanzando solo a esa hermana, no estaba beneficiando a las hermanas que vivían de su generosidad, también estaba alcanzando a toda la ciudad de Jope. Y va a haber una tercera persona que también es alcanzada por el Evangelio, que está en el último versículo. ¿Quién es? Simón el curtidor. Muy bien, bueno, entonces, ¿se entiende cuál es el plan del texto? Porque me llamó mucho la atención a mí esto. Cuando uno lee un milagro, y claro, es un milagro, y los milagros están en la Biblia y sucedieron, no son historias que alguien cuenta, son cosas que sucedieron. Pero lo que vemos aquí, lo que Lucas quiere que veamos, es cómo Dios sigue obrando, como estaba haciendo con Pablo, lo sigue haciendo con Pedro. Pedro es un instrumento de Dios para alcanzar con el Evangelio a muchos. Y lo que nosotros vemos no es Pablo, no es Pedro, es el poder de Dios actuando. El poder de Dios actúa
en el Evangelio, el poder de Dios actúa por el Evangelio y actúa para que el Evangelio siga difundiéndose. ¿Para qué? Para que Dios siga siendo glorificado y conocido. Ese es el objetivo y es algo que nosotros no tenemos que perder de vista en ningún momento. Entonces, vamos a dividir este pasaje en 5 partes. 5 partes. La primera de ellas son los primeros 3 versículos, que es lo que Dios hace en Eneas. Dice, aconteció que Pedro, visitando a todos, Dios, después de la persecución, hubo un cambio de autoridades que permitió que la iglesia tuviera un tiempo de tranquilidad. Y eso permitió que Pedro pudiera empezar a andar por otros lados. Nosotros vimos cómo la iglesia estaba siendo perseguida, pero la persecución, en vez de detener a la iglesia, hizo que el evangelio se desparramara. Los cristianos vivían en Jerusalén, los quieren matar, se terminan yendo de Jerusalén, pero eso redunda en que el evangelio alcanza a otras regiones. Y entonces ahora Pedro sale a recorrer las regiones. No tenemos un mapa para ver, pero ustedes piensen en Jerusalén está acá y Pedro arranca hacia la costa. Jerusalén es zona montañosa y empieza a bajar a zonas más planas, ¿sí? Él empieza a recorrer. ¿Qué está visitando? Comunidades en las cuales el evangelio ha nacido. Judíos que han creído en Cristo. Y él entonces empieza a visitar a todos, dice la palabra. Esto quiere decir que él estaba como una especie de misión, de recorrido. ¿Y a dónde llega? Llega a una ciudad que se llamaba Lida. Pedro llega a la ciudad de Lida. Un detalle que me gustaría que miremos es que dice ahí que él viene a los santos que habitaban en Lida. La palabra ahí, santos, es hagios, apartados, distintos. Él viene a los que han sido llamados por Dios, a los que son el pueblo de Dios. Pedro está visitando a los discípulos. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas. La palabra halló puede hacernos pensar como que él iba y se lo encontró de sorpresa. Bueno, sí, él no sabía que Eneas estaba ahí, pero no es una casualidad. Nosotros siempre tenemos que pensar en que todo lo que sucede por la voluntad y la providencia de Dios. Dios ha determinado que Pedro vaya a Lida, Dios ha determinado que allí esté Eneas. Lo que no nos dice Lucas es si Eneas era un creyente o no. Hay razones suficientes para creer que sí, pero no lo podemos afirmar. Eneas estaba inválido hacía 8 años. Y lo precioso es lo que sucede cuando Pedro se encuentra con Eneas. Y aquí nosotros en esta porción estamos viendo el poder de Dios, y cuando digo poder de Dios estoy hablando del Evangelio. Siempre cuando yo use la frase poder de Dios acá es Evangelio. El poder de Dios para transformar una vida. Y lo primero que nosotros vemos en este pasaje es la vida de Eneas siendo transformada. Y el poder de Dios transforma vidas. Y la primera vida que nosotros vemos acá siendo transformada es la vida de Eneas. Y algo muy interesante a lo que nosotros tenemos que prestar atención es que ¿quién ora? Pedro. ¿Pero qué le dice Pedro? Fíjese lo que dice en el texto, verso 34. Eneas, Jesucristo te sana. Algo que nosotros tenemos que prestar atención en este pasaje es que todo lo que sucede con Cristo en el centro. En el pasaje no se nombra muchas veces a Dios, no se nombra tantas veces en este pasaje, pero está siempre ahí la idea de que Pedro está sirviendo a Dios y está proclamando la palabra de Dios, y por eso los que se convierten en seguidores no se convierten en seguidores de Pedro, se convierten en seguidores ¿de quién? De Cristo, porque Pedro anuncia a Cristo. Y él le dice, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Ahí depende, algunos
Podría traducirse también, levantate y poné la mesa. Esa frase, haz tu cama, podría traducirse también así. Pero lo que queremos entender aquí es que Pedro le dice, Jesucristo te sana. ¿Cuándo? Ahora, ya, inmediatamente. Jesucristo transforma tu vida hoy, así. Inmediatamente. Levántate. ¿Y qué pasa con Eneas? Se levanta. ¿Cuándo? Enseguida. El Evangelio transforma nuestras vidas. ¿Sigue Dios hoy teniendo el poder de sanar a un enfermo? Sí. ¿Sigue habiendo hoy hombres como Pedro que pueden hablar con esa autoridad y decirle a alguien que se sane? No, Pedro era un apóstol. Él tenía como una señal de que él era un seguidor de lo que Cristo había hecho, un apóstol, el fundamento de la iglesia. Él tenía ese poder. Hoy no. Entonces, nosotros no andamos por la calle diciéndole a los que no pueden caminar que se levanten. Oramos por ellos, sí, obviamente. Uno ora y Dios puede obrar. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que cambió en Eneas? Porque si Eneas no podía caminar y ahora puede, está bueno, pero no pasa nada, digamos. No sé si se entiende lo que yo digo. Lo verdaderamente importante es que Eneas pudo ver el poder de Dios en su vida. Lo importante es quién lo hizo. Lo importante no es lo que fue hecho en él. Lo importante es quién lo hizo, que fue el Señor Jesucristo. Y aunque Eneas no lo sabe, y Pedro no sabemos si lo sabe, nosotros vemos en este pasaje el poder de Dios para transformar una vida, pero es el poder de Dios también para alcanzar a otros, que es lo que ahora viene. Mientras yo leía en esta partecita, yo pensaba en el cambio que hace el Evangelio en nuestras vidas, y el cambio que hace el Evangelio no es un cambio aparente, superficial. El Evangelio no se limita a cambiar una circunstancia. El Evangelio es un cambio radical, profundo, porque nos permite conocer a Dios y relacionarnos con Dios. Y entonces nosotros ahora nos relacionamos con Dios por el Evangelio desde una perspectiva que nadie más puede tener. ¿Cómo nosotros nos relacionamos con Dios? ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Ahora Jesucristo nos permite a nosotros, nos da a nosotros la posibilidad de ser hechos, ¿qué de Dios? Hijos. El Evangelio de Juan dice que Jesucristo vino a este mundo. Dice, a los suyos vino, los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros, si hemos creído en Cristo, nos relacionamos con Dios como hijos suyos. En este pasaje es maravilloso que Pedro ore por Eneas y Eneas se sane. Pero lo maravilloso no es solo la sanidad de Eneas. Lo maravilloso es quién lo sana. Lo maravilloso es la visión de Cristo que Eneas va a tener. Eneas es un hijo de Dios. Y confía en Dios ahora. Y se relaciona con Dios como un hijo. Ahora, para relacionarnos con Dios como hijos, lo necesario es que nosotros hayamos experimentado la transformación profunda que el Evangelio hace. La semana pasada nosotros vimos la conversión de Pablo. Pablo cambió. Y nosotros a lo largo de todo el libro de los Hechos, lo que vamos a ver es eso. Cada vez que alguien recibe la palabra de Dios y el Espíritu Santo le permite poner su fe en Cristo, esa persona es transformada. Y ese fue el caso de Eneas. Eneas recibe un milagro y es glorioso. Pero lo glorioso es quién hace ese milagro. Yo pienso, y no puedo asegurarlo 100%, que Eneas ya era un creyente. Pero esto que le sucede a él le brinda
y le permite tener un conocimiento profundo, más profundo y mayor que el que ya tenía. Ayer yo estaba leyendo la carta del apóstol Pablo a los Efesios y me sorprendía ver lo que pasaba. Leía el libro de los Hechos, y cuando nosotros leemos la carta de Cristo a los Efesios en el Apocalipsis, ¿se acuerdan ustedes? ¿Cuál es la iglesia de Efeso? Creo que se pronuncia Efeso, no Éfeso. ¿Qué les dice el Señor a los Efesios? ¿Se acuerda alguien? El Señor les dice: yo he visto tus obras y he visto que vos te reforzás y rechazás a los herejes y sos muy cuidadoso con la doctrina, pero tengo contra ti esto, que has dejado tu primer amor. Y hablando, ¿no es cierto?, con unos hermanos, yo pensaba en esto y lo traía al matrimonio. Yo, el día que conocí a mi esposa, la amé, o empecé a amarla. Hace 18 años cumplimos el otro día. 18 años de novio tenemos. El 27. ¿Cómo la amo yo hoy respecto a ese día? Más. Cuanto uno más conoce, más ama. Y esto debiera de ser así en el matrimonio. Porque, ¿por qué uno más ama cuando conoce? En una relación humana. Porque yo le conozco más los defectos a ella ahora que hace 18 años. Yo hace 18 años no conocía ningún defecto de ella. Ahora sí. Por eso la amo más. Y ni hablar de mis defectos, que ella también conoce. Pero ¿y en el caso del Señor? ¿Qué defecto tiene el Señor? Ninguno. Él es puro, es sin mancha. Cuando nosotros más conocemos al Señor, más le amamos. Eneas ahora ha experimentado una faceta del Evangelio transformando su vida, que lo hace más cercano al Señor. Y que Jesucristo actúe en él lo lleva a amar más a Dios, más profundamente. Y si Eneas, que creo que no es el caso, no era un creyente, Eneas ahora sí es un creyente. Ahora conoce a Jesucristo. Y entonces yo pensaba con respecto a esta porción. Yo, al conocer a Jesucristo, si he conocido a Jesucristo, ¿he sido transformado profundamente? ¿He llegado ahora a tener una relación con Él así como hijo? Porque para ser un hijo de Dios yo tengo que ser transformado. Y pienso en eso. Si yo no he sido transformado profundamente, en lo interior, es que quizá todavía no conozco a Cristo. Y la forma de ser transformados interiormente es a través de un conocimiento cada vez mayor, cada vez más profundo de Cristo. Eso es lo que sucedió en Eneas. Nosotros vemos en Eneas el poder de Dios para transformar una vida. ¿Qué vida? La de Eneas. Fue transformada. Pero el Evangelio no se queda ahí. El Evangelio es poder de Dios también para alcanzar a muchos. Y lo que me maravilla es lo que dice el versículo 36, que es el resultado de lo que Dios hizo en Eneas. Y la idea aparece 2 veces. Porque si de alguna forma nosotros miramos, hay un paralelismo. Por eso yo los unía a estas 2 historias. Dios hace algo maravilloso en Eneas, pero no se queda en Eneas. Toda Lida y toda Sarón recibe la palabra de Dios y cree en Jesucristo. Y eso es más maravilloso que la sanidad de Eneas. Y después pasa lo mismo en Jope. Una mujer muere, Dios la resucita. Y es tremendo. Pero lo más tremendo es que toda Jope llega al conocimiento de Dios por medio de eso que sucede. Y eso tiene que ver con esto. Cuando Dios actúa en mi vida y en la suya, Dios la transforma profundamente. Y cuando Dios me salva a mí, no está pensando solo en mí.
no está pensando en transformarme a mí, sino también en alcanzar a muchos. ¿A quiénes? No sabemos, pero Dios está transformándome a mí para alcanzar a muchos. Y entonces, y eso es una verdad preciosa de lo que Dios hace, pero yo tengo que pensar esto. Estoy yo experimentando y haciendo lo que a mí me toca, que es crecer en el conocimiento de Dios y en santidad. Estoy yo cumpliendo mi parte para que Dios obre en mí y a través de su obra en mí, obre también en otros. Porque la palabra de Dios dice que Dios a sus hijos les ha dado dones y los está santificando. ¿Para qué? Para la edificación de los hermanos, de los creyentes, y también para, como nos leía hoy Bruno nos leía el pasaje de 1 Pedro que decía: ustedes son una nación santa, linaje real, escogido. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Dios transforma nuestras vidas para que a través de nuestras vidas transformadas, Él también alcance a otros. Y entonces hay ahí una responsabilidad mía. Dios me está transformando a mí. Yo estoy haciendo evidente la obra del Evangelio en mi vida. Fíjense lo que decía el verso 36. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón. Lida es una ciudad, Sarón es toda una región. ¿Han escuchado la palabra Sarón, el lugar? ¿Sí? La rosa de Sarón. Es un lugar hermoso, es un valle. Y fíjense, un detalle. Jerusalén está en las montañas. A veces llegar de un lugar a otro era trabajoso, llevaba tiempo. ¿Sí? Jope y Lida están a unos 20 kilómetros más o menos, caminando. Caminando son 3 horas. Si estuvieran en la montaña, ¿cuánto tardaría? Un día, poner, mucho. No es casualidad que esto suceda acá en Lida. Dios, en su providencia, guía a Pedro hasta Lida. Pedro ora por Eneas, y como es un lugar tan plano, tan valle, en el mismo día toda la región, todo el valle de Sarón se entera de lo que ha sucedido. Y vienen y escuchan a Pedro, escuchan a los hermanos, y dice aquí: todos los que habitaban en Lida y en Sarón le vieron, los cuales se convirtieron al Señor. No, es probable que sea un recurso acá que se llama hipérbole. Probablemente no todos los habitantes de Lida y Sarón se convirtieron, pero sí muchos. ¿Por qué? Porque la obra de Dios en Eneas fue evidente a todos. La obra de Dios en mi vida tiene que ser evidente a los demás también. Los otros tienen que ver a Cristo en mí, tienen que ver lo que Cristo hizo en mí. Y nosotros sabemos, Dios tiene el poder de solucionar una circunstancia, ¿sí o no? Sí, claro. Cuando nosotros tenemos una situación difícil, oramos a Dios. Pero a veces las circunstancias pueden encontrar soluciones por otro lado. Ahora, la transformación que hace el Evangelio, solo el Evangelio la puede hacer. Y eso es lo que yo tengo que mostrar. Aunque nosotros no seamos capaces de verlo, Dios no mueve piezas sueltas. Todo forma parte de su plan. ¿Alguno aquí ha jugado alguna vez al ajedrez? ¿Sí? ¿No? Es un juego muy difícil, porque cuando uno mueve una piecita, por eso yo no sé jugar, sé cómo se juega, pero no sé jugar. Uno mueve una piecita y uno tiene que pensar en lo que va a pasar 10 jugadas más para adelante. Y vos tenés que pensar, si yo pongo esta pieza acá, el otro puede mover esta pieza acá, la otra pieza acá, la otra pieza acá, la otra pieza acá, la otra pieza acá. Quiero pensar en muchas cosas al mismo tiempo y es difícil, a mí no me sale. Bueno, en el plan de Dios yo soy un peón. Yo tengo que moverme a donde Dios me ponga.
Dios me saca de acá atrás y me pone ahí adelante, porque se mueven para adelante los pelos. Y yo no sé lo que Dios está haciendo, pero Dios está haciendo. Y el plan es de Dios. Y es maravilloso. Yo soy parte de ese plan. Y lo que Dios quiere hacer es cómo yo soy parte del plan de Dios. Cuando mi vida es transformada y cuando a través de lo que Dios hace en mi vida, la vida de otros es transformada. A veces yo no entiendo. Yo no elijo a quién transformar, digamos. A quién Dios transforma a través de mi vida. Yo no sé. El otro día estuve hablando con creo que ya lo conté alguna vez. Estuve hablando con un hermano que se llama Jorges Jara. Es peruano y vive en Buenos Aires. Yo no sé qué hablé con él. Lo encontré una vez en una conferencia. No me acuerdo lo que hablé con él. Pero lo que yo hablé con él, a él le ayudó en su momento. Y él tomó una decisión. Él estaba en una iglesia y empezó a servir en otra iglesia. Él va hoy a la iglesia de Hurlingham, donde está el pastor Diego Velázquez. ¿Se acuerdan? El que nosotros no conocimos porque lo tuvieron que operar. ¿Y qué es? Yo no sé. Entonces, como yo no sé lo que le dije y yo no puedo decir, qué campeón yo que lo convencí a él de que haga esto. Fue Dios el que lo hizo, en todo caso. Y nosotros no sabemos a quién Dios puede transformar con nuestras vidas. No sabemos. Dios de repente en un viaje nos permite sentarnos al lado de alguien y que nos pongamos a hablar y le compartamos el Evangelio y nunca más lo veamos. Y esa persona llega al conocimiento del Señor. Pero eso sería algo que Dios hace providencialmente. Pero Dios nos ha puesto al lado de otras personas. Y esas personas deberían ver a Cristo en nosotros y ser transformadas. Y el Evangelio actúa así. La palabra de Dios es predicada por los hijos de Dios. Y es predicada de dos formas, como leía Néstor en Corinto. Él les decía, todo lo que yo hice y todo lo que ustedes vieron, todo lo que yo les dije, todo lo que yo les prediqué y todo lo que yo hice por ustedes, no fui yo, fue Cristo. Y nosotros experimentamos la transformación del Evangelio cuando es Cristo el que actúa en nosotros. Y otros reciben la transformación del Evangelio cuando es Cristo quien es reflejado en nosotros. El propósito de Dios al alcanzarnos no se detiene en nosotros como individuos. Forma parte de un plan para alcanzar a otros. Alcanzar a nuestros hijos, a nuestros nietos, no sabemos. Un plan que Él conoce profundamente, pero que nosotros somos afortunados de ser parte de ese plan. A Dios le ha placido hacernos parte de sus planes para alcanzar a muchos. Y gloria a Dios por eso. Ahora, la pregunta es, ¿la obra de Dios en nosotros está haciendo el Evangelio evidente para otros? El Evangelio que nos salvó a nosotros es un tesoro que no es para guardar, es un tesoro que crece y se hace más valioso cuando lo compartimos y nosotros lo reflejamos. Esa es la paradoja del Evangelio. Si vos, tu patrón te da un premio, si este año no fue, toma 3 millones de pesos, y vos decís, bueno, tengo 6 hijos, le voy a dar 500.000 pesos a cada uno, ¿no? ¿Qué pasa con ese tesoro, con esa plata? Se termina. El Evangelio es al revés. Cuanto más precioso es para nosotros, más lo compartimos, más lo reflejamos, más valor tiene, como que crece. No sé si se entiende. No se termina. El Evangelio crece, el Evangelio se hace más precioso, vale más, se reproduce en nosotros, crece en nosotros, cuando nosotros lo reflejamos a los demás. Y ese es el poder de Dios. Vamos a la segunda parte, versículo 36, y vamos a ver lo que pasa en Jope. Y esto es el poder de Dios en la vida de los discípulos, porque los discípulos de Dios vivimos y experimentamos el poder de Dios. Y dice Lucas, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas, que traducido quiere decir Gacela, es un nombre.
¿Dónde está Jope? En la orilla del mar Mediterráneo. ¿Quién llevó el evangelio a Jope? No, Pedro va a visitar una iglesia que ya está establecida ahí. ¿Quién? No, Pablo recién se convirtió. ¿Quién fue el que estuvo con el etíope, le predicó y después fue recorriendo toda la costa hasta llegar a Cesarea? Felipe. Vos no, el otro Felipe. Felipe había recorrido todas las ciudades costeras y ahí había nacido la comunidad cristiana de Jope. Ya había iglesia ahí. Y en esa iglesia había una mujer que se llamaba Tabita. Y en esa mujer el poder del evangelio era evidente. ¿Cómo? El poder de Dios en Tabita no es, después sí, dos veces, de dos formas vemos acá el poder de Dios en Tabita. Pero antes de que Dios la resucite, vemos que ella vive conforme al evangelio. Y ese es el poder de Dios también en nosotros. Que nosotros vivamos para las buenas obras que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Porque el poder del evangelio en nosotros nos transforma para que nosotros ahora ya no vivamos de la manera vana en que vivíamos, para que no vivamos de la manera egoísta en la que vivíamos. Tabita era una mujer que seguramente tenía una posición económica acomodada, estaba bien económicamente. ¿Y qué hacía ella? Ayudaba a las viudas. Y dice que las viudas se beneficiaban porque ella les hacía túnicas y vestidos. Era costurera Tabita. Si vos quisieras regalar vestidos a las hermanas, o a mí hacerme una camisita también, ¿qué necesitas? Telas. Bueno, esta hermana tenía la capacidad de comprar telas, de tener todo el material. Y era generosa, y ella ofrendaba, ella servía, ministraba, compartía el evangelio con sus hermanas y hermanos, poniendo de su tiempo, poniendo de su servicio y poniendo de sus bienes. Y el poder de Dios se hace evidente en la vida de Tabita. Dice ahí que Pedro... había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir dos, y esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. ¿Y qué le pasó a Tabita? Se enfermó y murió. ¿Y qué hacen ellos? La lavan y la ponen en una sala. Jope, mucho calor. Cuando alguien muere, en el mismo día hay que enterrarlo. O a lo sumo al otro día. ¿Sí? Por el calor. Y generalmente los judíos hacían esto, lavaban el cuerpo y después le ponían ciertos productos, digamos, ¿no? Aceites, ciertas cosas, para enterrar. Los hermanos de Jope solo la lavan, las hermanas la lavan. Y no la preparan para enterrarla, porque ellos se enteraron que está Pedro en Lida. Y entonces agarran a dos, habrán elegido a los más ligeros, y le dijeron, vayan y corran y llaman a Pedro, que venga. O sea, ¿para qué le llaman a Pedro? Ellos creen, piensan y saben que Pedro puede orar por Tabita y Tabita puede resucitar. Ellos tienen esa esperanza, por eso no la dejan ya lista para enterrarla. ¿Y qué hacen? Como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron a dos hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. La vida de Tabita entonces había sido transformada por el evangelio, afectaba a otros, era de edificación, era de bendición. Los discípulos de Jope tenían su esperanza puesta en Cristo. Tabita mostraba su amor al Señor al compartir con generosidad. Los hermanos de Tabita, los hermanos de Jope, muestran su confianza en el Señor al llamar a Pedro. Entonces nosotros ahí vemos el poder de Dios en la iglesia, en esta mujer que vivía el Evangelio, en estos hermanos que también vivían en el Evangelio, y creían y confiaban en el Evangelio, y por eso llaman a buscar a Pedro.
El Evangelio el poder de Dios puede actuar de manera asombrosa y espectacular, pero sobre todo la transformación es interior. Ahora, esa transformación interior, nosotros siempre hablamos, de nada vale que yo diga, empiezo a ir a la iglesia y dejo de hacer esto malo que hacía para hacer lo bueno. Es esperable, pero no, el Evangelio no es eso, no es que yo cambio para que Dios me quiera. Nosotros siempre apuntamos al interior. El Evangelio cambia el corazón, nada más lo puede hacer. Y el Evangelio exige un cambio interior. Si yo digo, quiero que Dios me quiera, quiero que Dios me ame, y por eso no voy a pecar, ¿qué dice la Biblia? Que Dios rechaza eso. Que delante de Dios yo soy un religioso, un orgulloso, que pienso que puedo vivir de una forma que le agrade a Dios por mis propios medios. El Evangelio exige que yo reconozca que yo soy un pecador y que yo necesito que Dios me transforme. Y que si Dios no me transforma el corazón, yo no puedo hacer nada. Eso lo tenemos claro. Ahora, cuando el corazón es transformado, se hace evidente, se ve. Yo no puedo decir, no, Dios cambió mi interior. Afuera no se nota, pero adentro Dios me cambió. Si Dios cambió lo que yo soy interiormente, Dios cambió lo que yo hago, lo que yo vivo, lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo hablo. Dios cambia mi exterior. El tema no es que Dios no cambie el interior, el tema es el orden. El cambio que el Evangelio produce no es de afuera hacia adentro, sino de dentro hacia afuera. Por eso Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que está adentro sale hacia afuera. Lo que yo soy, mis afectos, mis prioridades, todo se hace evidente en cómo yo vivo. Muy bien. Fíjense, vamos al punto 4, el poder de Dios para transformar las circunstancias. Pedro, ¿qué hace? Verso 39. Levantándose entonces Pedro fue con ellos. Y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Las viudas están muy afligidas por la muerte de Dorcas. Es un problema, porque ellas piensan, ¿quién nos va a ayudar ahora? ¿Quién? Porque nosotros sabemos, lo hemos visto muchas veces en el libro de los Hechos, una mujer se convertía al Evangelio y su familia, que no creía en el Señor Jesucristo, la rechazaba, dejaba de ayudarla, pasaba necesidad. Aparte que había pobreza. Y entonces Pedro hace algo maravilloso. Y acá, miren, desde el versículo 40 hasta el 41, esos dos versículos, Pedro no nombra en ningún momento a Cristo. El versículo no nos nombra a Dios. Y sin embargo a mí me llamó poderosamente la atención la fuerte presencia de Cristo que hay en esos dos versículos. ¿Por qué? Porque Pedro hace acá con Tabita lo mismo que hizo el Señor con la hija de Jairo. Pedro repite lo mismo que hizo el Señor. Pedro está siguiendo los pasos de Cristo. No lo dice, pero con lo que hace, él está hablando de Cristo. Y él está mostrando a Cristo. Vamos, no lo busque. Marcos 5:35. Les leo la historia que van a ver ustedes, es lo mismo. Es Cristo haciendo esto y después vemos a Pedro haciendo lo mismo. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molesta más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo, y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho, y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y llorar? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, ¿qué hizo? Echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró a donde estaba la niña. ¿Quiénes entran a esa habitación? El papá, la mamá de la nena, Pedro, Jacobo y Juan. Nada más. A todos los otros los saca fuera. Y dice, y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que significa, que traducido es,
niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. ¿Ven esa escena? Miren lo que pasa acá. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Dependencia de Cristo. Pedro depende de Cristo en lo que hace, en lo que ora y en lo que dice. Y volviéndose al cuerpo le dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. ¿Qué le dijo a la niña Jesús? Niña, levántate. ¿Cómo se dice eso en arameo? Talita kumi. ¿Qué le dijo él a Tabita? Tabita kumi. ¿Qué cambia? Una letra. En vez de decir niña, dice Tabita. Eso me llamó mucho la atención. Pedro está imitando a Cristo, hasta en el método. No quiere decir esto que nosotros tengamos que imitar los métodos de Cristo de forma tan literal. Pero al ver lo que Pedro hace, hay una dependencia de Pedro del Señor. Y lo que Pedro está proclamando no es su poder, es el poder de Dios. Y él ora, le pide a Dios. Y él dándole la mano la levanta y llamando a los santos y a las viudas las presenta vivas. Los hermanos de Jope ven cómo el Evangelio tiene el poder de transformar esas circunstancias. Les devuelve la esperanza en medio de la angustia. Vemos el poder de Dios actuando acá en Tabita y volviéndola a la vida. El Evangelio tiene el poder de transformarnos a nosotros como nada más puede hacerlo. Y al cambiar nosotros, nuestra forma de ver el mundo y nuestras circunstancias también son transformadas. Nuestros hábitos, nuestra forma de manejar las relaciones, nuestra forma de manejar los problemas, todo es transformado. Acá hay una circunstancia, hay algo que cambia. Los discípulos de Jope tenían a esta hermana que era un tesoro para ellos. La hermana muere, la situación se complica. Y viene Pedro y ora y la situación se arregla. Bueno, el Evangelio hace eso. Y nosotros tenemos que pensar y recordar y depender del Evangelio en medio de nuestras circunstancias. Y las circunstancias van a cambiar, aunque nosotros no veamos esto. Digo, de repente yo enfermo. ¿Qué voy a pedirle yo al Señor? Que me sane. ¿Está bien pedir que Dios nos sane? Sí. ¿Y si no me sana? ¿El Evangelio deja de afectar mis circunstancias? No, el Evangelio sigue estando presente en mis circunstancias. Y si Dios me sana, mi gratitud va a aumentar. Y si Dios no me sana, Dios va a permitir que mi dependencia de Él, mi fe en Él, aumente. No está total. Pero es una bendición ver al pastor Alejandro Pelufo en medio de sus circunstancias, dependiendo del Evangelio. Porque el Evangelio cambia la forma en la que nosotros vemos las circunstancias. Digo, ¿no? Nosotros en estos días, estas semanas han sido bastante ocupadas, pero por ahí uno hablaba y habla del tema de los precios y lo que está pasando, ¿no? en el país. ¿Es difícil? Sí. ¿Es complejo? Sí. ¿Debiéramos nosotros experimentar cierta preocupación? Probablemente. ¿Nos da angustia, nos desespera, nos quita la esperanza? No, porque nuestra esperanza no está puesta en las circunstancias, está puesta en el Señor. No significa ser ignorantes. No significa, si yo sé que puede pasar algo complejo, yo tengo que tomar las precauciones, pensar, ver, decir, bueno, si yo sé que tengo hoy plata y la tengo acá y hoy esto vale esto y lo puedo comprar, no lo tengo, pero no lo tengo acá y pienso que la semana que viene va a valer más, y bueno, de repente voy, tomo las precauciones, voy, compro y tengo, qué sé yo, ¿no es cierto? Pero no significa que uno se angustie.
Uno no ignora las circunstancias, uno no las minimiza. El Evangelio no nos llama a minimizar las circunstancias. Cuando hay un problema, es un problema. Es un problema. Pero lo que hace el Evangelio es permitirnos ver los problemas a través de la luz de Cristo. Y Cristo es más. Cristo es suficiente. Y entonces, dos personas viviendo lo mismo, lo experimentan de manera distinta. La diferencia radica en eso, en el Evangelio. Y yo veo en estos días, veo mucha gente muy angustiada por lo que pasa. Mal, muy. Y si se ponen a mirar la tele todo el tiempo, más todavía, más se angustia. Y uno percibe en la gente angustia, temor. ¿Y qué uno quisiera decirles? A ver si qué sé yo. A ver, sería mentirles si yo les dijera, no te preocupes, va a estar todo bien. No sé cómo va a estar, no importa. Dios va a seguir siendo suficiente. Dios va a seguir siendo nuestra confianza. Cualquiera sea la circunstancia, el Evangelio va a cambiar nuestras circunstancias. Va a cambiar nuestra forma de ver las circunstancias, nuestra forma de ver el mundo. La única forma, porque la persona que se angustia por eso, si la semana que viene llueve en dólares, se va a angustiar por otra cosa. Porque el que vive sin Cristo siempre va a tener motivos para preocuparse y para angustiarse. ¿O ustedes se piensan que el que tiene mucha plata vive reconfiado y no piensa en nada? No. A veces cuanto más seguridad económica tienen, más angustias pasan. Porque lo único que puede transformar realmente nuestras circunstancias es el Evangelio. Y fíjense, yo les dije que había acá un paralelismo. Dios transforma la vida de Eneas, Dios transforma la vida de muchos. Dios transforma la vida de Tabita, Dios transforma la vida de los hermanos de Jope, pero también transforma la vida de muchos y algunos que ni siquiera nosotros imaginamos. Si hay algo que yo estoy aprendiendo en la lectura del libro de Hechos, es que yo no le puedo decir a Dios a quién Dios Él puede salvar. Dios salva a quien Él quiere. Y el ejemplo más claro es Pablo. Pablo, que odiaba a los cristianos, que los mataba, que los perseguía. A ese Pablo, que era un asesino de los hermanos de la fe, los cristianos tuvieron que ver cómo Dios lo salvaba y se convertía en un hermano. El poder de Dios en el Evangelio también se manifiesta, alcanzando a muchos e incluso a los no pensados. Fíjense, paralelismo. Lo que pasa en Lida redunda en que muchos crean. Lo que pasa en Jope redunda en que muchos crean. Estoy en el último versículo, 42. Esto fue notorio en toda Jope. ¿Qué fue notorio? La resurrección de Tabita. Y muchos creyeron en el Señor. La bendición más preciosa de lo que sucedió ahí no fue la resurrección de Tabita, que fue una bendición, sino que muchos por eso llegaran al conocimiento del Evangelio. Y me llamó la atención el último versículo. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope. ¿Quién? Pedro. ¿Dónde? En casa de un cierto Simón. ¿Qué era Simón? Curtidor. ¿Qué significa ser curtidor? Trabaja con cuero. Curte los cueros para venderlos. ¿Qué hay que hacer para sacarle el cuero a un animal? Matarlo. El que trabajaba con cuerpos muertos era rechazado. Los judíos no se juntaban con ese tipo de personas. Simón vivía lejos. Más adelante va a decir que Simón vivía al lado del mar. Seguramente usaba el agua del mar para limpiar, para lavar su casa, qué sé yo. El olor, el contacto con los muertos, toda esa cosa hacía que Simón fuera una persona con la que nadie quisiera relacionarse. ¿Y a dónde se queda Pedro? Con Simón. El Evangelio es el poder de Dios para alcanzar incluso al que nosotros no pensamos. Como fue con Pablo, así también con Pedro. Con este Simón, Simón, curtidor. Aunque Pedro aún no tiene la revelación del Evangelio abierto a los gentiles, ya el Pedro que nosotros vemos acá es un Pedro abierto. Después de este pasaje, ¿qué sigue? Después de esto, el domingo que viene, ¿qué vamos a leer nosotros? Pedro y Cornelio. ¿Qué era Cornelio?
un gentil. ¿Qué hacían los judíos con los gentiles? Nada, no se juntaban, no iban a sus casas, no comían con ellos. Bueno, acá con Simón era judío. Pero lo que lo hacía indeseable, lo que lo hacía separarse de los demás, era su oficio de curtidor. Y el Evangelio, yo quisiera terminar con esto. El Evangelio transformó la vida de Eneas y el Evangelio transformó a toda Lida y la región, Sarón. El Evangelio muestra su poder en la vida de Tabita, en la vida de la iglesia de los hermanos de Jope, en la vida de toda la región, toda la ciudad de Jope, en la vida de Simón el curtidor, pero también el Evangelio está transformando a Pedro mismo, que es el que lo predica. Porque antes Pedro no hubiera ido a esta casa. Y el Evangelio lo está transformando. Porque el Evangelio es lo que lo transforma todo. Finalmente es eso. El Evangelio se trata de Dios alcanzando a los perdidos, reuniendo a sus ovejas y trayéndolas a su rebaño. Y Dios sabe quiénes son los suyos. Dios sabe a quién Él ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Él salva, Él quiere salvar. Él quiere que nosotros lo conozcamos y que al conocerlo lo amemos y le sirvamos. El Evangelio es Dios mostrando su poder de la manera más sublime y hermosa que ningún hombre pudiera siquiera imaginar. Y yo he hablado aquí del poder del Evangelio. Y el poder del Evangelio se ve, se hace evidente, se hace patente en la sanidad de Eneas, en la resurrección de Dorcas. Pero sobre todo se hace patente en la salvación que alcanza a Lida, a la región de Sarón y a Jope. La palabra de Dios transforma nuestras vidas, pero no se queda allí. Dios nos salva para crear un pueblo que lo ama, que lo sirve, y ese pueblo lo sirve comunicando su palabra a este mundo. El comentarista William Berkeley, hablando de este pasaje, dice: nosotros los cristianos no somos diferentes de los demás porque se nos haya escogido para mayor honor en la tierra. ¿Se entiende? Interesante que él use la palabra diferentes. Lucas llama hagios a los santos. Nosotros somos diferentes, debiéramos ser diferentes. ¿Por qué? Porque el Evangelio nos transformó. Ahora, no se nos escogió para tener nosotros un mayor honor en la tierra. Somos diferentes porque se nos ha escogido para un servicio especial. Somos salvos para servir. Dios transformó nuestras vidas para que lo que Él hace en nosotros transforme otras vidas. ¿Cómo? Con lo que hablamos, con lo que vivimos. Proclamando el Evangelio, viviendo el Evangelio, nosotros somos parte de lo que Dios hace en nosotros y a través de nosotros a los demás. Y ese es el llamado del Evangelio. El Evangelio no te transforma a vos solo. El Evangelio es un tesoro para compartir. Lo que Dios hace en nosotros afecta y moviliza a otros. Pero así como Pedro en todo apuntó a Cristo, la vida de los demás es afectada por la nuestra cuando los dirigimos a Cristo y les mostramos a Cristo. Porque lo que transforma a los demás no somos nosotros, sino el que nos transforma a nosotros. ¿Se entiende? Por eso cantábamos, Cristo en mí. La gente no necesita conocernos a nosotros, pero sí necesita conocer al Cristo que nos transformó y al Cristo que mora en nosotros. Pablo le escribe a los Corintios en el capítulo 3, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Nosotros somos cartas de Cristo porque anunciamos a Cristo. El contenido del mensaje de nuestra boca y de nuestra vida debiera ser el Evangelio que transforma. Hermanos, reflejemos a Cristo, reflejemos el Evangelio en nuestras vidas, porque el Evangelio es el poder de Dios
para arrancar de la garra de la muerte a los perdidos y convertirlos en hijos de Dios. Para eso es necesario que yo me examine a mí mismo a la luz de la palabra de Dios. Lo que yo hago, lo que yo digo, ¿lo estoy haciendo para glorificar a Dios? ¿Está Dios siendo glorificado en mí? Ayer escuchaba un sermón y hay una idea que me atrapó. Hay gente que canta, hay gente que ora y que hace todas cosas espirituales, cristianas, pero dirigidas hacia ellos mismos. Cuando oran, oran para pedir. O incluso para sentirse bien, para experimentar, cuando en realidad nuestra vida debería estar centrada y enfocada en Dios. Porque es ahí cuando Dios nos transforma. Es ahí. No soy quietista, digo, ¿no? Yo creo que el hombre es responsable. Nosotros somos responsables de nuestra santificación. Dios va a exigir que nosotros seamos santificados porque Él nos dio las herramientas para ser santificados. Sin la herramienta que Dios nos da no podemos. Pero Dios nos da la herramienta y nos pide. Ahora, nuestra vida es transformada y las herramientas que Dios nos dio están dirigidas a un objetivo bien específico y particular. Que nosotros conozcamos y contemplemos y experimentemos cada día más y mejor la belleza y la gloria de Dios reflejada en el Evangelio de Cristo. Cuanto yo más dejo que mi vida sea influida por el Evangelio de Dios, más yo soy transformado y más otros son transformados por lo que Dios hace en mí. Y ese es nuestro llamado. Y entonces esa es la pregunta. ¿Dios está transformándome a mí? ¿Yo estoy trabajando en que el Evangelio permee todas las facetas de mi vida? Reflejemos a Cristo, reflejemos el Evangelio. Y si aún no conocemos a Cristo y no experimentamos ese poder, la verdad es que nuestra condición es la muerte. Y la necesidad que tenemos es la vida que solo Cristo puede dar. Solo Cristo. Amén. Oremos.